Bueno, llegamos a la parte final sobre notación científica. En este caso, vamos a analizar lo que son las operaciones combinadas, es decir, a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Sumas y restas, multiplicaciones, divisiones, potenciación y radicación con notación científica. Pero más allá de cualquier aspecto teórico, vamos directamente a los problemas, que así sería mucho más práctico y mucho más fácil de entender. Vamos a analizar el primer problema. Miren, el primer problema aparece justamente aquí. Lo voy a encerrar en este recuadro, ¿sí? Entonces tenemos que resolver este ejercicio, pero si nosotros nos percatamos, los términos están expresados en notación científica, ¿sí? Acuérdense, el número acompañado de la potencia de 10. Entonces tenemos 4 por 10 al cubo, separado por un paréntesis, y está 50 por 10 a la quinta, y en el denominador tenemos 2 por 10 a la séptima por 5 por 10 a la menos 3. Acordémonos por favor que cuando dos términos están separados por paréntesis significa que se están multiplicando, ¿ya? Entonces, aquí por favor, para resolver operaciones combinadas, siempre debemos tomar en cuenta algo fundamental, lo que yo le llamo desmenuzar un problema. ¿Qué significa desmenuzar? Ir de lo más pequeño a lo más grande, no al revés. O sea, ir de la parte interna hacia la parte externa. Entonces, para resolver este problema, no tengo que concentrarme en la fracción en forma general, sino en los términos que tiene la fracción, que son el numerador y el denominador. Entonces significa que al ir de lo más pequeño a lo más grande, primero tendría que resolver el numerador y el denominador, y al final resuelvo la fracción en forma, ¿sí?, completa. Entonces empecemos por lo más fundamental. En este caso, el numerador. En el numerador tenemos una multiplicación, y recuerden, nosotros ya aprendimos que en una multiplicación se multiplica los números que se encuentran al lado de las potencias de 10, en este caso el 4 por el 50. Si multiplicamos el 4 por el 50 nos queda 200, que lo tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y las potencias de 10 también deben multiplicarse, pero aplicando la propiedad o la regla que ya habíamos dicho. Potencias de igual base, cuando se multiplican, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, ¿no es cierto? Y 10 al cubo por 10 a la quinta, los exponentes se suman y me queda 10 a la ¿qué? A la 8. Tenemos aquí la respuesta del numerador. Entonces, simultáneamente vamos a resolver el denominador. Y en el denominador analicemos también, hay una multiplicación, ¿no es cierto? Entonces aplicamos lo mismo. 2 por 5, 10, y 10 a la séptima multiplicado por 10 a la menos 3, se suman los exponentes, y 7 menos 3 me queda 4, o sea que en otras palabras me quedaría 10, y 10 a la cuarta. Entonces tenemos la respuesta del numerador y del denominador, ¿no es cierto? Pero, que quede claro, aún no hemos terminado, ¿no es cierto? Ya resolvimos numerador y denominador en forma particular, es decir, de lo más pequeño a lo más grande, y ahora sí tendríamos que recurrir a la forma general, en este caso a resolver la fracción, ¿no es cierto? Toda esta fracción. La pregunta es, ¿qué debemos hacer? Fácil. Como ya resolví numerador y denominador, ahora ¿qué tendría que hacer? Resolver simultáneamente los dos. ¿Qué significa esto? Que tengo una división, ¿no es cierto? Recordemos, una fracción no es más que una división. Entonces nosotros también aprendimos las propiedades de las divisiones de potencias, y también aprendimos cómo dividir términos en notación científica. Aprendimos que para dividir, asimismo, se dividen los números, ¿sí? En este caso, el 200 con el 10, la parte numérica. Y si yo divido 200 para 10, es más que claro que obtengo como respuesta, ¿cuánto? 20. 200 dividido para 10 me da 20. Y 10 a la 8, ¿sí? El 10 a la 8 que tenemos en la parte superior, dividido para 10 a la cuarta, ¿qué me dice la propiedad? La propiedad es más que clara. Me dice que cuando yo tengo una división de potencias de igual base, se mantiene la base y los exponentes en cambio se restan. Si al 8 le resto 4, me queda 10 a la cuarta. Y acabo de obtener la respuesta que tenemos aquí. Esta es la respuesta, pero que no está en su mínima expresión. Entonces, al desarrollar, ¿sí? Recuerden, esta respuesta la tenemos aquí, pero todavía no está en su mínima expresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Escribirla en su mínima expresión, asumiendo que la coma se encuentra al final. Acuérdense, la coma donde está esta lineecita roja, yo
debo asumir que está ahí la coma, ¿no es cierto? Imaginarme. Si no aparece, asumo que está ahí. Entonces debo recorrer un espacio hacia la izquierda para que me quede un número entre 1 y 10, como siempre lo hemos dicho, y por tal razón me quedaría 2,0, ¿no es cierto? Pero al recorrer un espacio hacia la izquierda, no olvidemos, por favor, que al recorrer un espacio hacia la izquierda, debo sumar 1 al exponente de la potencia de 10, porque estoy recorriendo un espacio hacia la izquierda. Si recorriera 2 espacios, sumo 2, si recorro 3 espacios, sumo 3. Pero en este caso, como solo recorrí un espacio que tenemos aquí, el 4, 10 a la cuarta, al sumarle 1 me queda 10 a la quinta, y tenemos la respuesta en notación científica en mínima expresión. Pero yo quiero que analicemos algo. Acá puse la respuesta, ¿sí? La respuesta al ejercicio. Esta sería la respuesta de todo lo que estaba acá, ¿sí? Es decir, llegamos a esta respuesta, pero la pregunta es, ¿por qué escribí esa respuesta? Porque yo había anticipado en algún video que cuando yo tengo ceros en la parte decimal, o ceros a la parte derecha del número decimal, esos ceros ya no se los considera, ya no es necesario escribirlos. Entonces por eso únicamente me queda 2 por 10 a la quinta. Miren lo sencillo de resolver este ejercicio, donde hemos tenido una operación combinada, miren. Hemos combinado multiplicaciones ¿con qué? Con divisiones, ¿no es cierto? Ya. Vamos a otro ejercicio para ir aclarando mucho más el tema. Y en este ejercicio, ¿sí? Que lo tenemos aquí, lo voy a poner en el recuadro. Asimismo tenemos una operación combinada, ¿sí? Con notación científica. Pero en estas operaciones podemos visualizar que hay raíces, hay divisiones y hay multiplicaciones. Entonces, por eso se llama operación combinada. Ya, la idea es exactamente lo mismo. Vamos a ir desmenuzando, ¿ya? Imagínense a su mami en casa desmenuzando un pollo. ¿Qué es lo que hace? Va de la parte interna, ¿sí? Hacia la parte externa. Va sacando primero las cositas que están dentro para luego llegar a las presas más grandes, ¿no es cierto? Es algo parecido aquí. Entonces, tengo que buscar qué sería lo más pequeño por resolver para luego ir a la parte más grande. Entonces, si nosotros visualizamos, lo más pequeño por resolver sería lo que está dentro de la raíz. Miren, y tenemos dentro de la raíz una división, ¿no es cierto? Pero antes de eso, en la división primero tendría que resolver ¿qué? El numerador y luego ¿qué? El denominador. Eso sería ir desmenuzando, ir de lo pequeño a lo grande. Entonces, en la parte superior, en el numerador, tengo una división y en la parte inferior tengo una multiplicación. Entonces tenemos que acordarnos, ¿sí? de los procesos ya aprendidos. En una división, ¿qué se hace? Se toma los números y se divide. El 56 se divide para 7. 56 dividido para 7, ¿cuánto me da? 8, ¿de acuerdo? 10 a la 2 dividido para 10 a la 6, los exponentes se restan. Y 2, si al 2 le resto menos 6, me queda menos 4 que tengo aquí. Ya tengo resuelto el numerador, ¿de acuerdo? Pero ahora, ¿cómo resuelvo el denominador? En el denominador, en cambio, tengo una multiplicación. Debo multiplicar 2 por 1, me queda 2, que lo tengo acá. Y 10 a la cuarta multiplicado por 10 a la menos 2, los exponentes en cambio se suman. Si al 4 le sumo menos 2, me quedaría 2, entonces me queda 10 al cuadrado. Entonces tengo aquí el denominador, ¿no es cierto? Ahora, nosotros hemos llegado a esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión de aquí. Pero aún no hemos desarrollado o no la hemos resuelto en forma completa. Entonces ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recurrir a la división, ¿no es cierto? Tenemos la fracción, acuérdense, la fracción significa dividir. Entonces debo dividir el 8 para el 2. Y 8 dividido para 2, ¿cuánto obtengo? 8 dividido para 2 me da 4, ¿no es cierto? El 4 que tenemos aquí. Y la división de 10 menos 4 para 10 a la 2, acuérdense, en la división de potencias de igual base, la base se mantiene, pero ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, si al menos 4 le resto 2, me quedaría menos 4 menos 2, menos 6. Hemos llegado a desmenuzar, ¿sí? Ahora la división y me quedó esta respuesta. Pero, en cambio, ahora lo que debo hacer es hallar, ¿qué? La raíz de este término, ¿no es cierto? Y nosotros aprendimos cómo hallar la raíz de un término en notación científica. Tenemos que hallar la raíz de cada uno de los términos. Y la raíz, en este caso, tendríamos que hallar la raíz de ¿cuánto? De 4, ¿no es cierto? Y la raíz de 4, ¿cuánto es? 2. Y la raíz cuadrada de 10 a la menos 6, acordémonos la propiedad. Cuando hallo la raíz de una potencia, se divide, ¿no es cierto?, el exponente para el índice. En este caso, menos 6 dividido para 2, que es la raíz cuadrada, me queda menos 3. Y hemos llegado a la respuesta general del ejercicio.